El padre colocó una cámara oculta, lo que descubrió fue demasiado doloroso. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Alejandro acababa de concluir su extenso turno en la estación central de autobuses, un empleo que había conservado por más de una década, desde aquel trágico día en que su esposa, Teresa, perdió la vida en un accidente de tránsito. Aquel suceso marcó un antes y un después en su vida, pero había algo que jamás cambió: el profundo amor que sentía por su hija, Valeria. Papá, hice sopa de frijoles. Pero creo que me salió un poco salada, gritó Valeria desde la cocina mientras corría a su encuentro, con una sonrisa resplandeciente y su cabello negro cayendo suavemente sobre sus hombros. Tenía apenas 10 años, sus ojos brillaban como luceros, y siempre hacía todo lo posible por sacar una sonrisa a su papá, aunque fuera solo una pequeña. Alejandro le devolvió la sonrisa y acarició su cabeza con ternura. Con que la hayas preparado tú, me la como toda, dijo. Aunque esté más salada que el océano. Ambos se sentaron a compartir la comida en un ambiente lleno de calma y cariño. En una de las paredes colgaba una antigua fotografía familiar. Teresa abrazando a Valeria cuando era apenas un bebé, y Alejandro detrás de ellas, rodeándolas con sus brazos. Él solía mirar esa imagen en los momentos difíciles, como un recordatorio de que aún tenía a Valeria, y debía seguir adelante. ¿Y cómo te va en la escuela? ¿Tu profesor particular es muy exigente?, preguntó Alejandro mientras llevaba la cuchara de sopa a la boca. Valeria hizo una pequeña pausa, y luego asintió con entusiasmo. Sí, Eduardo, el profesor, es muy bueno. Es lindo. Alejandro soltó una carcajada. ¿Lindo? Parece que a mi niña le agradó bastante el profesor Eduardo. No es eso, papá. Quise decir, que es amable, respondió Valeria, sonrojada, intentando esconder una expresión algo dudosa. Alejandro no le dio mayor importancia. Confiaba en Eduardo, el profesor de matemáticas particular que su mejor amigo, Luis, le había recomendado. Luis era maestro en la secundaria Santa Clara, donde Alejandro solía conducir el autobús escolar, y siempre había confiado en que Luis no le presentaría a alguien poco confiable. Al día siguiente, cuando Alejandro se preparaba para irse al trabajo, notó que Valeria estaba parada en silencio en su cuarto, mirando por la ventana. La llamó suavemente. «Valeria, ¿no vas a la escuela?» Valeria se giró, con los ojos muy abiertos, como si la hubieran atrapado haciendo algo malo. Me duele la cabeza. ¿Puedo faltar hoy, papá? Alejandro frunció el ceño, sorprendido. Pero si estabas bien, anoche no parabas de correr por toda la casa. Sí, pero esta mañana me sentí mareada, susurró ella, evitando su mirada. Alejandro se acercó y le puso una mano en la frente. ¿No tienes fiebre? ¿Estás escondiéndome algo? Valeria dio un paso atrás con rapidez. No es nada, solo estoy cansada, de verdad. Ese gesto evasivo dejó a Alejandro desconcertado. Normalmente, Valeria siempre corría a abrazarlo cuando él le preguntaba algo. Pero ahora, se alejaba como si él fuera un extraño. Camino al trabajo, Alejandro no podía dejar de pensar en esa mirada. Una mirada temerosa, a la defensiva. Algo no está bien, pensó Alejandro. No puede ser por los estudios. Valeria siempre ha sido buena. Tampoco es que yo le haya gritado. ¿Alguien le hizo algo? Al día siguiente, trató de hablar con Luis mientras tomaban un café en la cafetería de la esquina. ¿Y cómo va Eduardo como profesor?, preguntó Luis. Pues, bien. Valeria dice que es amable, respondió Alejandro, pero algo le incomodó por dentro. Luis asintió lentamente. Eduardo es talentoso, pero, algo callado, muy reservado. ¿Qué quieres decir? Luis se encogió de hombros. Nada concreto, solo he escuchado a algunos padres quejarse de que es demasiado estricto, incómodo incluso. Pero no hay nada específico. Alejandro se quedó pensativo. ¿Crees que debería dejar que siga enseñándole a mi hija? Luis guardó silencio un momento. No podría decirlo con certeza. Pero si notas que algo no anda bien, no dudes en actuar.
Esa frase le dio vueltas en la cabeza a Alejandro toda la noche. Cuando llegó a casa, Valeria estaba en la sala leyendo un libro, pero se sobresaltó al escuchar la puerta. Rápidamente escondió su mano en el bolsillo de su abrigo y sonrió, nerviosa. ¿Ya llegaste, papá? Sí, respondió Alejandro acercándose. Valeria, muéstrame tu mano. ¿Qué pasa, papá? Enséñame tu mano. Quiero verla. Valeria dudó un momento y luego sacó su mano izquierda. En la muñeca, tenía un moretón visible, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, con la voz temblorosa. Me golpeé con la mesa, respondió Valeria rápidamente, con tono apurado. ¿Te golpeaste? ¿Cómo te vas a golpear así y terminar con un moretón así de grande? Casi gritó él. Valeria bajó la cabeza, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Papá, por favor, no preguntes más. Te lo pido, no preguntes más. Alejandro la abrazó con fuerza. ¿Quién te hizo esto? Tienes que decirme. Te juro que no dejaré que nadie te haga daño. Pero Valeria solo temblaba en sus brazos, sin decir ni una sola palabra más. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó sentado en silencio junto a la ventana, mirando las luces de la calle a través de la cortina. Su mente era un torbellino. Por dentro, una corazonada terrible gritaba con fuerza. No puedo dejar esto así. No puedo. A la mañana siguiente, Alejandro fue a la tienda de electrónicos de don Pablo, un viejo amigo español, experto en instalar sistemas de cámaras para hogares. Pablo, necesito tu ayuda. Pablo alzó una ceja. ¿Qué pasa? Te ves más pálido que una sábana. Quiero instalar una cámara pequeña en el cuarto de mi hija. La más discreta que tengas. Pablo vaciló. ¿Tan grave es? Alejandro asintió, con los ojos enrojecidos. Ya no puedo quedarme de brazos cruzados. Hay algo muy malo pasando. Pablo sacó de debajo del mostrador un dispositivo del tamaño de un dedo pulgar. Este es ideal para ponerlo en una repisa. Tiene un buen ángulo y capta bien el sonido. Alejandro lo tomó. Te pagaré después. Ahora necesito instalarlo ya. No te voy a cobrar. Pablo le puso una mano en el hombro. Espero que no tengas que ver algo horrible. Esa noche, Alejandro instaló silenciosamente la cámara en la repisa del cuarto de Valeria mientras ella bajaba a ver televisión. La ocultó con una figura de un gato de madera que a Valeria le encantaba, asegurándose de que nadie pudiera notarla. Casi le temblaban las manos al escribir la contraseña en su computadora y conectarse a la cámara. Todas las imágenes quedarían grabadas y almacenadas automáticamente. Desde ahora, conocería la verdad. Durante 3 noches seguidas, no pasó nada fuera de lo normal. Valeria hacía sus tareas, escribía en su cuaderno, o dibujaba flores y hojas de forma distraída. Pero en la tarde del cuarto día, mientras Alejandro hacía un turno nocturno, su celular le alertó sobre actividad inusual en el cuarto. Pidió permiso para salir un momento y abrió su laptop dentro del autobús. Vio cómo la puerta del cuarto de Valeria se abría. Un hombre entró alto, con camisa blanca. Eduardo. Hola, preciosa, dijo él sonriendo, cerrando la puerta tras de sí. Valeria estaba encogida en la silla. Llegó temprano, profesor. Hoy tenía tiempo libre. ¿No te alegra verme?, respondió él, acercándose y dejando su maletín sobre el escritorio. Valeria retrocedió un poco, con los ojos llenos de miedo. Alejandro quedó paralizado. Su corazón latía con violencia. Sus manos se apretaban con fuerza contra la orilla del portátil. Eduardo se inclinó hacia el oído de Valeria. No tengas miedo. Si te portas bien, todo estará bien. Alejandro se puso de pie de un salto. Eduardo sonrió, extendiendo la mano para tocar el hombro de Valeria, y el video se detuvo allí. La computadora se quedó sin batería. Alejandro gritó en medio de la noche. Al llegar a casa, prácticamente lanzó la laptop sobre la mesa con las manos temblorosas y la conectó al cargador. Abrió de nuevo la grabación justo donde se había interrumpido. Su corazón golpeaba el pecho como un tambor. La pantalla se iluminó. La imagen continuó.
Eduardo estaba de pie junto a Valeria, con la mano sobre su hombro. Se inclinaba, diciendo algo al oído. ¿Sabías que eres muy especial, Valeria? Su voz era suave, pero escalofriante. Valeria no respondía. Tenía la cabeza agachada, las manos fuertemente entrelazadas. Alejandro apretó los dientes, con los ojos abiertos de par en par. Di algo, hija. Empújalo, murmuró, golpeando la mesa con fuerza. Eduardo se agachó más, acariciándole el cabello. No tengas miedo, no te voy a lastimar, si te portas bien. No, no lo haga. Susurró Valeria, temblando. Solo será un momento, dijo él, acercándose más. Alejandro rugió de furia. Se levantó de golpe, empujando la silla que cayó hacia atrás. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Maldito desgraciado. Iba a salir corriendo de la casa, pero se detuvo. Cerró los puños con fuerza, y luego los soltó lentamente. No podía actuar por impulso. No podía hacer nada que lastimara más a su hija. Tomó el teléfono y marcó a la policía. Hola, quiero denunciar un caso de abuso infantil. Tengo evidencia grabada. Por favor, envíen a alguien de inmediato. La dirección es. Enviaremos una patrulla en menos de 30 minutos, respondió una voz femenina al otro lado. Alejandro asintió, apretando el teléfono con fuerza. No te preocupes, Valeria. No dejaré que estés cerca de él ni un minuto más. 20 minutos después, sonó el timbre. Alejandro abrió la puerta. Un policía de civil, de nombre Alonso, le mostró su identificación. ¿Usted es Alejandro Mendoza? Sí, pase, por favor. En la sala, Alejandro abrió el video. Alonso lo miró con atención, su expresión endureciéndose poco a poco. Cuando el video terminó, asintió. Procederemos a arrestar a ese tal Eduardo. Pero antes, necesito que mantenga la calma. La policía se encargará de esto. ¿Y tú crees que puedo estar tranquilo? Rugió Alejandro. Ese desgraciado lastimó a mi hija. Cada día que lo dejé entrar a mi casa fue como clavarme un cuchillo en el corazón. Lo entiendo, pero si usted lo ataca, se convertirá en delincuente también. Deje que la justicia haga su trabajo. Alejandro apretó los puños. Lo intentaré, pero no dejen que se escape. Alonso asintió y llamó a su superior. Tras unos minutos, dijo: solicitaremos una orden de arresto inmediata. Pero necesitamos que usted retenga a Eduardo en la casa esta noche, si viene. ¿Retenerlo? Sí, trate de mantenerlo hablando, o entreténgalo para darnos tiempo de intervenir. Alejandro asintió, mordiéndose los labios. Puedo hacerlo. Esa noche, exactamente a las 7, sonó el timbre. Alejandro abrió la puerta y vio a Eduardo con su maletín. Buenas noches, señor Alejandro. ¿Está Valeria en casa? Alejandro contuvo la ira y forzó una expresión neutra. Sí, pase. Eduardo entró, mirando alrededor. ¿Dónde está la niña? En su cuarto. Pero quiero hablar contigo un momento, dijo Alejandro, cerrando la puerta y echando el cerrojo. Eduardo frunció el ceño. ¿De qué se trata esto? De lo que le hiciste a mi hija, dijo Alejandro, con cada palabra tan afilada como un cuchillo. Eduardo soltó una risa nerviosa. No entiendo a qué te refieres. ¿No entiendes? Alejandro se acercó más. Entonces déjame recordártelo. Tocarle el cabello a mi hija, susurrarle al oído, arrinconarla contra el escritorio. ¿Crees que no lo sé? Eduardo retrocedió un paso. Yo creo que estás malinterpretando las cosas. Yo soy un maestro, ¿un maestro que le pone las manos en el hombro a una alumna así? Rugió Alejandro, y le lanzó un puñetazo directo al rostro. Eduardo cayó al suelo, cubriéndose la cara con las manos. ¿Estás loco? Te voy a demandar por agresión. Inténtalo, gritó Alejandro, dándole una patada en el pecho que lo hizo rodar por el suelo. ¿Crees que voy a dejarte tranquilo? Valeria bajó corriendo las escaleras, desesperada. Papá, detente, papá. Alejandro estaba levantando el brazo para golpear de nuevo, pero se detuvo. Miró a su hija. Ella temblaba, con lágrimas corriéndole por las mejillas.
Papá, no le pegues más. Tengo miedo. Alejandro la miró a los ojos. Un segundo, luego dos, como si el mundo entero se detuviera. Bajó la mano, retrocedió y comenzó a jadear. Hija, perdón, solo quería protegerte. Valeria se acercó y lo abrazó. Lo sé, pero no te conviertas en alguien malo. La puerta fue derribada de una patada. La policía irrumpió con armas en mano, apuntando a Eduardo. ¡Quieto! No te muevas, gritó Alonso. Eduardo fue esposado de inmediato. Me golpearon. Soy inocente. Voy a demandar a todos. Alonso respondió con frialdad. Hazlo después de que revisemos todos los videos. Por ahora, vienes con nosotros. Alejandro abrazó fuertemente a su hija. Valeria apoyó la cabeza en su pecho, aún temblando. Esa noche, Alejandro estaba sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Pablo pasó a visitarlo con un café caliente. Me enteré, ¿estás bien?, preguntó, dejando la taza sobre la mesa. Quise matarlo. En ese momento, si Valeria no me hubiera detenido, quizás me habría convertido en un asesino. Pablo guardó silencio. Después de un rato, dijo, hiciste lo correcto. Protegiste a tu hija sin perder quién eres. Alejandro suspiró, pero Valeria, ya no será la misma. Pablo le dio una palmada en el hombro. Pero todavía te tiene a ti. Eso es lo más importante. Valeria estaba parada en la escalera, escuchando en silencio la conversación. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez, no era por miedo, sino por saber que aún tenía un lugar seguro donde apoyarse. A la mañana siguiente, Alejandro estaba sentado en la mesa del comedor, frente a una taza de café que ya estaba fría. Valeria estaba enfrente, con la mirada perdida, agarrando con fuerza su taza de leche caliente. Ninguno de los dos decía nada. El silencio se prolongó hasta que Valeria habló, con una voz tan baja como el zumbido de un mosquito. Papá, el profesor Eduardo, ¿va a ir a la cárcel? Alejandro levantó la vista y miró los ojos apagados de su hija. No lo sé con certeza. Pero ya entregué las pruebas. La policía se encargará. Yo, no quiero ir a juicio, dijo Valeria en voz baja, con las manos temblorosas. Lo entiendo, dijo Alejandro con dulzura. Nadie te obligará a hacer algo que te asuste. Pero si algún día te sientes lista, tu voz será muy importante. Valeria asintió levemente. Solo quiero olvidarlo todo. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Alonso. Hola, buenos días, señor Alejandro. Le informo rápidamente, Eduardo está detenido. Pero no ha confesado. Contrató un abogado y dice que el video no prueba nada concreto. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo que no prueba nada? Claramente tocó a mi hija. Nosotros también lo vemos así. Pero su abogado dice que no hay una conducta, claramente inapropiada. Están tratando de alargar la investigación. Alejandro apretó los puños. ¿Qué más pruebas quieren? Lo ideal sería tener más testimonios. O evidencia de que esto ocurrió más de una vez, explicó Alonso. ¿Quieres decir que pudo haberlo hecho varias veces? Lo sospechamos. Y si es así, la cámara lo habrá grabado. ¿Puede revisar el sistema de almacenamiento? Alejandro suspiró. Lo haré. Después de colgar, Alejandro fue al cuarto de trabajo y encendió la computadora. Conectó el disco duro que Pablo le había instalado, con todas las grabaciones de los últimos 10 días. Valeria se asomó a la puerta, hablando con voz insegura. Papá, no lo veas. Tengo que verlo, respondió Alejandro suavemente. Necesito protegerte. Valeria asintió en silencio y se retiró, como si no pudiera enfrentar lo que esa pantalla pudiera mostrar. Alejandro adelantó los videos. Había días en que no pasaba nada relevante. Pero luego, en la grabación de 3 días atrás, Eduardo volvió a aparecer. En la pantalla se veía a Valeria sentada, escribiendo. Eduardo entraba al cuarto, diciendo algo mientras sonreía, y se acercaba demasiado. Aquí te equivocaste, decía él, sosteniendo el cuaderno, pero poniendo la mano sobre el muslo de Valeria. Yo, lo corrijo.
murmuró ella. No hace falta corregir. Déjame mostrarte. Se inclinó, con los labios casi tocando la oreja de la niña. Alejandro apretó los dientes y adelantó el video. En otro fragmento, estaba detrás de Valeria, con la mano sobre su hombro, apretando suavemente. Relájate, siempre estás tan tensa, decía él. Profe, no me toque más. Respondía Valeria, con una súplica apenas audible. Su, no dejes que nadie escuche. Tú sabes, es nuestro secreto. Alejandro golpeó con fuerza la mesa. Maldito bastardo. De inmediato, copió todo el video a un USB, y le escribió a Alonso, hay más pruebas. Claras y repetidas. Las envío de inmediato. A los pocos minutos, Alonso respondió, perfecto. Nos vemos en la estación. Necesitamos el original. En la comisaría, Alejandro entregó el USB a Alonso, junto con el disco duro original. El policía encendió la computadora y revisó varios fragmentos. Al terminar, asintió con firmeza. Ahora sí será muy difícil para su abogado defenderlo. Hay contacto físico, tocamientos y coerción emocional repetidos. Alejandro suspiró. Solo quiero que mi hija pueda vivir en paz. Alonso lo miró y dijo lentamente. Sé que esto no será fácil de escuchar, pero también necesitaremos hablar con Valeria. No hoy, pero en los próximos días. Tenemos una investigadora llamada Marta, especialista en hablar con niños. Ella vendrá a verla. Alejandro asintió. Solo con cuidado. Mi hija ya ha sufrido demasiado. Lo haremos con todo el tacto del mundo. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro escuchó un llanto suave desde el cuarto de Valeria. Tocó la puerta con delicadeza. ¿Valeria? Papá, no quiero hablar con nadie. No tienes que hablar con nadie. Solo quiero sentarme contigo, ¿está bien? Ella no respondió. Alejandro se sentó junto a su cama y tomó su mano en silencio. Un rato después, Valeria preguntó. Papá, ¿tú me odias? Él se sobresaltó. ¿Cómo puedes pensar eso? Porque, si yo no hubiera dejado que él me tocara, si te lo hubiera dicho antes. Valeria la interrumpió Alejandro, mirándola a los ojos. Tú no hiciste nada malo. El que estuvo mal fue él. Tú solo eres una niña. No tienes ninguna culpa. Valeria se arrojó a sus brazos, llorando a mares. Tengo miedo de que vuelva. Alejandro la abrazó con fuerza. Nadie volverá a hacerte daño. Nadie, Valeria. Te lo prometo. 2 días después, la investigadora Marta, originaria de Sevilla, llegó a la casa. Era alta, de cabello castaño rojizo, y hablaba con voz suave. Hola, soy Marta Jiménez. Vengo a hablar con Valeria. Si ella quiere. Alejandro asintió. Ya le hablamos de usted. Pero no estoy seguro de que esté lista. Marta se sentó junto a Valeria en la sala. ¿Sabes una cosa? Yo también fui una niña asustada. Pero luego aprendí a transformar ese miedo en fuerza. Valeria la miró con ojos vacilantes. ¿Cómo lo lograste? Marta sonrió. Empecé contándolo todo. No a cualquiera, a alguien en quien confiaba. Valeria giró la cabeza hacia Alejandro. Papá, si yo cuento, ¿tú todavía me vas a querer? Alejandro tragó saliva, con la voz entrecortada. Te voy a amar por siempre. Nada cambiará eso. Valeria asintió levemente. Luego miró a Marta y susurró, estoy lista. Esa noche, después de que Marta se marchara, Alejandro se quedó sentado junto a la ventana, observando las luces titilantes de la ciudad. Valeria dormía profundamente, abrazando su viejo oso de peluche. Pablo llamó. Me contaron. ¿Valeria ya habló? Sí, gracias, Pablo. De verdad. Alejandro, dijo Pablo con voz baja. Tal vez no lo sepas, pero mi esposa también fue víctima, hace muchos años, de un maestro enfermo. Le tomó muchísimo tiempo sanar, pero lo logró, porque tuvo a alguien a su lado. Alejandro cerró los ojos. Yo no me voy a alejar de Valeria. Cueste lo que cueste. La mañana siguiente, tras la conversación con la investigadora Marta, Alejandro estaba sentado en la cocina, inmóvil, con una taza de café frío frente a él. Valeria seguía dormida.
Había llorado hasta quedar exhausta la noche anterior. Aunque Marta fue amable, aunque la conversación fue tranquila, Alejandro sabía que cada palabra que Valeria pronunciaba era como una cuchillada en su alma. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Alonso. Hola, buenos días, señor Alejandro. Acabo de salir de una reunión con la fiscalía. Solicitan extraer más videos lo más claros posibles, especialmente los que tengan audio. Necesitan registrar las reacciones de Valeria cuando Eduardo la acosa. Alejandro suspiró. Los buscaré, pero, ver esas grabaciones otra vez. No sé si lo voy a soportar. Lo entiendo, pero usted es la única persona con acceso a todo el material. Y créame, lo que está haciendo puede ser clave para que haya justicia. Después de la llamada, Alejandro fue al escritorio y encendió la computadora. El disco duro del sistema de cámaras apareció. Respiró hondo y abrió la carpeta de videos. Le temblaban las manos mientras reproducía el clip de la tarde de hace 3 días. Esa vez, no había alcanzado a verlo completo. La batería del portátil se había agotado. Presionó play. En la pantalla, Valeria estaba sentada en su escritorio, escribiendo, apretando fuerte el lápiz. Eduardo estaba detrás de ella, mirándola en silencio. ¿Sabes que eres muy talentosa?, dijo él, con una voz suave, pero escalofriante. Yo, solo estoy haciendo matemáticas. Contestó Valeria, bajito. No, eres especial. Cualquiera puede hacer matemáticas. Pero solo tú haces que yo quiera venir a enseñar todos los días. Se inclinó, poniendo su mano sobre el hombro de Valeria. No me toque, susurró ella, casi sin voz. Estás tensa otra vez, dijo él, presionando levemente su hombro. No tengas miedo, todo estará bien, el profe te quiere. Valeria comenzó a llorar, trató de mover su silla hacia atrás, pero Eduardo la sujetó por el respaldo y la atrajo de nuevo. Alejandro se levantó de golpe de su silla. Maldito, profe, no, papá se va a enojar. Por favor, no, tu papá no sabe nada. Esto es un secreto entre tú y yo. Si cuentas algo, nadie te va a creer. ¿Entendiste? Valeria negaba con la cabeza, desesperada. Por favor, profe, no, no voy a contar, pero ya no más. Él se inclinó más, metiendo la mano por detrás de su espalda. La niña se soltó con fuerza y corrió al rincón de la habitación. Basta, rugió Alejandro como una bestia. Golpeó el escritorio con tanta fuerza que el vaso de agua estalló en pedazos contra el suelo. Desde la habitación contigua, Valeria escuchó el estruendo y corrió hacia él. Papá, ¿qué pasó? Alejandro volteó la pantalla y apagó el video de inmediato. Nada, no pasa nada. Papá solo se resbaló. Estás viendo esos videos otra vez, ¿verdad?, murmuró ella. Alejandro no dijo nada. Solo la miró, con la garganta cerrada. Valeria se acercó y tomó su mano. No los veas más. Duele mucho. Él le apretó la mano. Lo siento, pero tengo que verlos para llevarlo ante la justicia. Tú ya soportaste demasiado. Ahora me toca a mí. Valeria asintió levemente y regresó a su cuarto. Alejandro se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Todo su cuerpo parecía colapsar. Nunca había sabido que un corazón podía doler así. Sacó su celular y marcó a Pablo. Pablo, no puedo más. Tranquilo, Alejandro. ¿Dónde estás? En casa. Acabo de ver otro video. Hizo cosas horribles a Valeria. ¿Quieres que vaya? Alejandro asintió, aunque sabía que Pablo no podía verlo. Sí, por favor, ven. 15 minutos después, Pablo llegó con una bolsa de pan y una botella de vino tinto. No quiero beber, dijo Alejandro, moviendo la cabeza. No es para beber, es para lanzarla contra la pared si lo necesitas. Alejandro soltó una carcajada amarga. He imaginado ahorcándolo cientos de veces. En mi mente, ya lo maté. Pablo se sentó, suspirando. Lo entiendo, pero estás aquí, con Valeria, no en prisión. Sin sangre en tus manos. ¿Y si la justicia no hace nada? Pablo guardó silencio. Falta mucho por recorrer.
Su abogado va a intentar alargarlo todo. Pero si tienes las pruebas, si Valeria tiene el valor, él no escapará. Alejandro asintió y se limpió la cara con un pañuelo. Tengo que ser más fuerte. No dejaré que le hagan daño ni un segundo más. En ese momento, su teléfono vibró. Era un correo de Alonso. Asunto: extracción de audio del video, posible evidencia clave. Alejandro leyó el contenido. La policía había enviado un archivo de audio extraído de los videos, con frases claramente audibles. Tu papá no sabrá nada, si cuentas, nadie te creerá, este es nuestro secreto. Pablo lo leyó también. Solo con esas frases ya se le puede acusar. Alejandro murmuró: ojalá el juez piense lo mismo. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Valeria a una cita con la psicóloga la doctora Rosa Estrada, originaria de Granada, experta en casos de abuso infantil. Su oficina era acogedora, con paredes de un verde suave y estantes llenos de juguetes. Alejandro esperó afuera, el corazón ardiendo. Cada minuto se sentía eterno. Una hora después, Valeria salió con los ojos algo rojos, pero visiblemente más tranquila. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, levantándose de inmediato. Valeria asintió. La doctora Rosa es muy linda. No hizo preguntas feas. Solo contó historias, y me escuchó. ¿Te gustaría volver? Creo que, sí. Alejandro sonrió levemente. Eso es bueno. Rosa salió a saludar, y estrechó la mano de Alejandro. Valeria es muy valiente. Voy a preparar un informe psicológico que puede servir mucho en el juicio. Alejandro bajó la cabeza. Gracias. Muchas gracias. De camino a casa, Valeria apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró: papá, ya no veas más esos videos. Deja que lo hagan los policías. Te lo prometo, no voy a seguir lastimándome. Valeria sonrió, aunque la sonrisa era tenue. Pero al menos, era real. Alejandro iba al volante, con las manos apretadas tan fuerte que se pusieron blancas. El semáforo cambió a verde, pero él no se movió. En su mente, las imágenes se repetían una y otra vez. Eduardo con esa sonrisa torcida, la mano sobre el hombro de Valeria, su voz susurrando cosas repugnantes. Y los ojos aterrados de su hija. El claxon de un auto detrás lo sacó del trance. Aceleró, y el auto arrancó. Pero por dentro, todo su ser gritaba: ¿por qué no te maté esa noche?, murmuró con rabia. Tuve la oportunidad. El teléfono vibró. Era Pablo. ¿Dónde estás?, preguntó. En el coche. No hagas ninguna locura. Tengo un mal presentimiento. Gracias, pero estoy bien, dijo Alejandro, intentando sonar tranquilo. Hablo en serio. Si estás pensando en hacerle algo a ese tipo, Pablo, si fuera tu esposa, o tu hija, ¿qué harías? Pablo se quedó callado un largo rato. Querría matarlo, pero también sabría que no puedo. Porque si lo mato, dejo de ser esposo, dejo de ser padre. Me convierto en asesino, y mi familia me perdería para siempre. Alejandro no respondió, colgó y lanzó el teléfono al asiento del copiloto. Esa noche, cuando Valeria ya dormía, Alejandro se sentó solo en la sala. La luz tenue iluminaba su rostro marcado por las arrugas de la angustia. Sobre la mesa estaban las copias de los videos, documentos del caso, y el informe de la doctora Rosa. Abrió una botella de vino vieja, guardada desde el cumpleaños de su esposa. Sirvió una copa pequeña, bebió un sorbo y la dejó sobre la mesa. Mi amor, si estuvieras viva, sabrías qué hacer, susurró, mirando la foto de Teresa en el estante. Yo solo siento rabia, tanta rabia que no puedo respirar. Sonó el timbre de la puerta. Alejandro se levantó, sorprendido. Ya eran más de las 10 de la noche. ¿Quién vendría a esta hora? Abrió la puerta y encontró a Luis, el colega de Eduardo, con expresión seria. Luis, ¿qué haces aquí a esta hora? Escuché rumores entre los maestros. Alguien dijo que Eduardo está pensando en presentar una contrademanda. ¿Qué? Él dice que tú lo agrediste. Tiene fotos de su cara con moretones, y alega que no hay pruebas de conducta inapropiada. Está jugando sucio,
Tratando de darle la vuelta a todo, respondió Luis. Alejandro golpeó la pared con fuerza. Maldito, ¿está intentando voltear la situación? Sí, pero no vine solo a decirte eso. Vine a ayudarte. Luis habló con firmeza. Tengo una grabación. Hace un tiempo, escuché por accidente a Eduardo hablando por teléfono en la sala de profesores. Lo que decía sonaba muy sospechoso. Así que grabé en secreto, porque no me dio buena espina. ¿Qué grabación? Luis sacó su celular y reprodujo un archivo de audio. Los niños son fáciles de manejar. Solo hay que ser un poco hábil y todos obedecen. ¿Quién se atreve a decir algo? Los padres trabajan todo el día. ¿Quién sabe lo que pasa en un cuarto con la puerta cerrada? La voz de Eduardo era clara, inconfundible. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Esto puede usarse como prueba? Si la fiscal lo aprueba, sí. Pero tiene que seguir el proceso legal. Voy a entregarlo a la policía. Alejandro puso la mano sobre el hombro de su amigo. Gracias. De verdad, gracias. Luis asintió. Mantente fuerte, Alejandro. Ahora viene la parte más difícil. Al día siguiente, en la comisaría, Alejandro se reunió con Alonso y la fiscal Carla Ruiz. Carla era una mujer de mediana edad, mirada penetrante y voz firme. Hemos recibido la grabación del señor Luis, informó Carla. Estamos trabajando para verificar su validez. Si es admisible, será una prueba adicional muy poderosa. Alonso intervino. Sin embargo, el abogado de Eduardo está solicitando una evaluación psicológica para Valeria. Afirma que la niña podría estar influenciada por su imaginación. Alejandro se levantó de golpe. ¿Influenciada por qué? ¿Imaginación de qué? Tengo videos, audios, reacciones de mi hija. ¿Qué más necesitan? Carla levantó la mano para calmarlo. Señor Alejandro, lo entiendo. Pero legalmente, ellos tienen derecho a solicitarlo. Nosotros podemos rechazarlo si consideramos que no es necesario. Alejandro respiró agitadamente. Él quiere arrastrar a Valeria por el barro. Después de todo lo que le hizo. Por eso necesitamos que usted mantenga la calma. Si pierde el control, ellos lo usarán en su contra. Alejandro la miró directo a los ojos. Haré lo que sea, con tal de que mi hija esté a salvo. Carla asintió. Entonces escúcheme. Necesitamos que mantenga la imagen de un padre firme. No grite frente al público. No publique insultos en redes. No provoque escándalos. ¿Quiere que me quede callado mientras ese tipo tuerce la verdad? Protestó Alejandro en voz alta. No, quiero que luche con inteligencia. ¿Quiere ganar? Alejandro apretó los puños y luego asintió. Sí, haré lo que sea necesario. Esa noche, mientras ordenaba el cuarto de Valeria, Alejandro encontró un cuaderno pequeño entre la almohada y la cabecera. Iba a guardarlo, pero leyó una frase en la portada. Papá, no te enojes cuando leas esto. Lo abrió, y sintió un nudo en el pecho. Letras torpes, como un susurro desesperado. Hoy el profe volvió a tocarme el hombro. No grité, me dio miedo que papá se pusiera triste. Quiero contarle, pero me da miedo que papá le pegue, y que se lo lleven preso. El profe dice que si cuento, nadie me va a creer. Pero yo sí creo en papá. Quiero decirle, pero no sé cómo empezar. Alejandro abrazó el cuaderno contra su pecho, con lágrimas cayéndole por el rostro. La voz de Valeria sonó desde la puerta. ¿Estás leyendo mi cuaderno, papá? Se dio vuelta, nervioso. Yo, lo siento, solo estaba ordenando tu cama. No importa, dijo ella entrando. Lo escribí para ti, solo que no me atreví a dártelo. Alejandro se arrodilló y la abrazó con fuerza. Perdóname, por no haberlo evitado antes. Valeria susurró. Tú me creíste. Eso ya es suficiente. Una semana después de haber entregado todas las pruebas adicionales a la fiscal Carla, Alejandro recibió un mensaje de Alonso. Eduardo ha sido liberado temporalmente. Estará bajo vigilancia, pero no será retenido hasta el juicio. Alejandro miró la pantalla del celular, con el corazón detenido. No, no puede ser. Llamó de inmediato. ¿Qué dijiste? ¿En libertad? Alonso suspiró al otro lado.
La fiscalía se opuso, pero el juez aceptó la solicitud de libertad bajo fianza, alegando que aún no hay cargos formales y que Eduardo cuenta con representación legal. Estará vigilado y tiene prohibido acercarse a la víctima. ¿Y eso qué significa? Sigue ahí fuera, cerca de Valeria. Entiendo su enojo, Alejandro. Pero estamos armando la acusación formal. Solo necesita cometer un error más para que lo detengamos de nuevo. ¿Y si ese error lo comete con mi hija? Gritó Alejandro. Aumentaremos la vigilancia. Se lo juro. Alejandro cortó la llamada y lanzó el teléfono sobre la mesa. Valeria entró a la sala y, al ver su rostro, preguntó: ¿Qué pasa, papá? La miró, conteniendo la rabia. Nada, solo, estoy cansado. Valeria frunció el ceño. Papá, no me ocultes más. Ya soy grande. Alejandro se sentó, suspirando. Eduardo, está libre temporalmente. Valeria quedó en silencio. Su rostro se puso pálido. ¿Va a venir aquí? No, no lo permitiré. Nunca. ¿Y si aparece en la escuela, o cerca de la casa? Le pedí a la policía que refuerce la vigilancia. Y yo no voy a trabajar. Me quedaré contigo todo el tiempo. Valeria lo abrazó con fuerza, susurrando: no quiero volver a verlo nunca más. Nunca he tenido tanto miedo de alguien. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Valeria con la doctora Rosa como de costumbre. Pero esta vez, él se quedó en el auto, con la cabeza hecha un caos. Una hora después, Rosa salió, tocando suavemente la ventanilla. Buenos días, señor Alejandro. ¿Podemos hablar un momento? Claro, doctora. Valeria está abriéndose más, pero sigue profundamente afectada por la idea de que Eduardo esté libre. Su presencia la mantiene en un estado de ansiedad constante. Creo que deberíamos considerar cambiarla de escuela. ¿Cambiarla de escuela? Alejandro frunció el ceño. Solo de forma temporal, hasta que pase el juicio. Un nuevo entorno puede ayudarla a no sentirse acechada. Alejandro lo pensó un momento. Lo consideraré, pero quiero tenerla cerca. No quiero separarme de ella ni un solo día. Rosa asintió. Lo entiendo, y respeto su decisión. Esa tarde, mientras Alejandro revisaba los documentos del caso, escuchó una bocina afuera. Salió y vio a un hombre alto bajar de un auto negro. No era otro que Eduardo. Alejandro se acercó rápidamente a la reja. ¿Qué haces aquí? Eduardo sonrió con descaro. Tengo derecho a estar donde quiera. Esta es una calle pública. Esta es la puerta de mi casa. Y te prohíbo estar aquí. No estoy violando ninguna ley, respondió encogiéndose de hombros. Solo pasaba por aquí. Nostalgia, ya sabes. Lárgate antes de que llame a la policía. Eduardo lo miró directo a los ojos. Si no te controlas, puedo agregarte más cargos. Recuerda que ya me pegaste una vez. Alejandro dio un paso adelante, a punto de golpearlo otra vez. Pero justo en ese momento, la voz de Pablo sonó desde su moto al costado del camino. Alejandro, detente. Pablo frenó en seco, bajó de la moto y corrió hacia ellos. No lo hagas. No le dé una excusa. Eduardo retrocedió, sonriendo con satisfacción. Más te vale aprender a controlar tus emociones, señor Alejandro. Subió al auto, encendió el motor y se fue. Alejandro respiraba con dificultad, todo su cuerpo temblando. Pablo lo sostuvo del hombro. Te lo dije, él va a provocarte. Quiere que pierdas el control para aprovecharse. Alejandro pronunció cada palabra con rabia contenida. Si ese tipo vuelve. No garantizo poder controlarme. Tienes que hacerlo. Por Valeria. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Alejandro llamó por teléfono a Alonso. Señor Alonso, acabo de ver a Eduardo parado frente a mi casa. ¿Tiene alguna prueba? No, pero Pablo estaba presente. Él lo vio todo. Está bien, lo anotaré en el informe. Si continúa, pediremos una orden de restricción. Demasiado lento, ¿sabe? Tengo la sensación de que mi hija está viviendo sobre una bomba de tiempo. Señor Alejandro, confíe en mí. Solo necesita cometer un error más. Mantenga a Valeria a salvo.
Ya estamos coordinando la fecha para el juicio. Una semana después, Alejandro estaba organizando la estantería con Valeria cuando sonó el timbre. Abrió la puerta, era el cartero. Correo del tribunal, dijo el cartero. Alejandro firmó, abrió el sobre. Era una citación oficial. La primera audiencia había sido programada para el lunes siguiente. Desde atrás, Valeria preguntó en voz baja: «Papá, ¿qué pasa?» «Iremos al tribunal la próxima semana». Valeria guardó silencio. Luego de un rato, preguntó: «Papá, ¿y si no soy lo suficientemente fuerte para hablar?» «No voy a obligarte, pero con solo mirar la verdad de frente, ya eres la más valiente de todas». Valeria le tomó la mano. «Lo intentaré, por ti». Esa noche, Alejandro llamó a la doctora Rosa y le preguntó: «¿Cree usted que Valeria podrá testificar?» «Psicológicamente, aún no está completamente estable. Pero si cuenta con el apoyo legal adecuado como testificar desde una sala aparte, sin contacto directo con el acusado, creo que podrá hablar». Alejandro suspiró: «Temo que se derrumbe en plena audiencia». Nadie le exige perfección a Valeria. Solo necesita ser ella misma. La verdad está de su lado. 3 días antes del juicio, Alejandro recibió una carta anónima, sin remitente. La letra era desordenada. Si no quiere que su hija sufra más, será mejor que no se presente en el tribunal. Nosotros sabemos cómo hacer que todo desaparezca para siempre. Alejandro apretó con fuerza la carta, luego levantó el teléfono y llamó a Alonso. «Acabo de recibir una amenaza por escrito. Consérvela, no haga nada, vamos de inmediato a recogerla y analizaremos las huellas». «¿Usted cree que fue alguien del lado de Eduardo?» «Es muy probable, pero lo confirmaremos. Y usted, no le diga nada a Valeria». «Absolutamente nada». Alejandro asintió. «No permitiré que nadie le haga daño a mi niña». Esa noche, cuando todo estaba en silencio, Alejandro se paró junto a la ventana, mirando cómo la luz del farol se reflejaba sobre el rostro de Teresa en una vieja fotografía. «Te lo prometo, no dejaré que nadie vuelva a hacerle daño a nuestra hija. Cueste lo que cueste». El Tribunal Popular de la ciudad abrió sus puertas a las 8 de la mañana. Alejandro, vestido con su viejo traje, tomó la mano de Valeria con fuerza y entraron al gran vestíbulo. Fueron guiados a la sala de espera destinada a las víctimas. Al otro lado del pasillo, Eduardo también acababa de llegar, acompañado por 2 abogados, con la cabeza en alto y una sonrisa fría. Valeria lo vio y enseguida apartó la mirada. Apretó la mano de su padre, susurrando: «Papá, no quiero ver su cara». «No pasa nada, no tienes que mirarlo, estoy contigo». Alejandro le rodeó los hombros con suavidad. Marta, la investigadora que había hablado anteriormente con Valeria, entró con un fajo de documentos en la mano. «Buenos días, Alejandro». «Valeria, ¿estás lista?» Valeria asintió levemente, con ojos aún llenos de miedo. Solo si no tengo que estar en la misma sala que él». «No lo estarás. Vas a estar en una sala aparte. Habrá una pantalla protectora. Solo hablarás con el juez y la fiscal, ¿de acuerdo?», dijo Marta con una sonrisa tranquilizadora. Alejandro preguntó: «¿Puedo entrar con ella?». Marta negó con la cabeza. Según el reglamento, los padres no pueden estar presentes durante el testimonio oficial. Pero podrá verla de inmediato después. Valeria abrazó rápidamente a Alejandro y luego siguió a Marta hacia el interior. La puerta se cerró tras ella. La sala principal del tribunal se iluminó, y el juez anciano golpeó su mazo para declarar el inicio de la audiencia preliminar. Alejandro se sentó en la bancada de los espectadores, junto a Pablo y Luis, quienes habían llegado temprano para apoyarlo. La fiscal Carla Ruiz se puso de pie. «Honorable tribunal, tenemos pruebas en video, grabaciones de audio, y el testimonio de la menor Valeria Mendoza, sobre los actos de abuso físico y psicológico cometidos por el acusado Eduardo Ramírez. Solicitamos se revisen las pruebas presentadas». El abogado defensor de Eduardo, un hombre llamado Torres, también se levantó. «Honorable tribunal, mi cliente niega todas las acusaciones.
Consideramos que los videos pudieron haber sido editados, y que el testimonio de una menor puede estar influenciado por su gestión o imaginación. Mi cliente es un profesor de buena reputación, sin antecedentes penales. Alejandro apretó los puños con rabia. Luis murmuró, están usando la misma vieja táctica. Convertir a la víctima en mentirosa. Pablo murmuró con voz tensa, tenemos el video, el audio, el diario de Valeria, ese tipo no escapará. Carla llamó al primer testigo, la doctora Rosa. Honorable tribunal, soy la psicóloga que ha tratado a Valeria. Durante nuestras sesiones, confirmé que la menor presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático, TEPT. Las descripciones que ha dado coinciden con un patrón de abuso recurrente. No hay señales de invención ni de manipulación externa en su testimonio. El abogado Torres interrumpió. ¿Está usted segura de que no se trata de ideas que pudo haber leído en Internet o de influencias de películas? La niña no usa redes sociales, y los detalles que describe son demasiado específicos, con un nivel de intimidad imposible de inventar. Respondió Rosa con firmeza. Luego testificó Luis, amigo cercano de Alejandro, y quien entregó la grabación de audio. Trabajé con Eduardo. Una vez, por casualidad, lo escuché en la sala de descanso de profesores, diciendo cosas muy extrañas. Grabé esa conversación. Luego, al saber lo de Valeria, la entregué a la policía. El abogado lo cuestionó. Señor Luis, ¿por qué no denunció en ese momento? ¿Tiene usted algún prejuicio contra mi cliente? Luis respondió, mirando directo a los ojos, en ese momento solo sospechaba. Pero tras lo ocurrido, no pude seguir callando. El único prejuicio que tengo es contra los que dañan a los estudiantes. El juez asintió, queda registrado. Después de un breve receso, se presentó un video tomado de una cámara oculta. La sala se oscureció un poco, y en la pantalla apareció Valeria en su habitación, con Eduardo entrando. Cada palabra, cada toque en el hombro, cada frase perturbadora resonó en la sala silenciosa. No le digas a nadie. Nadie te va a creer. Solo tienes que portarte bien. Valeria, en el video, intentaba retroceder, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando, papá se va a enojar. Papá no te va a perdonar. En la zona del público, Alejandro agachó la cabeza, con ambas manos aferradas a sus rodillas. Pablo puso una mano en su hombro. El video terminó con Valeria llorando desconsoladamente. La sala permaneció en completo silencio. Incluso los más escépticos no se atrevieron a decir palabra alguna. El juez suspiró. El tribunal acepta el video como prueba válida. Llegó el turno de Valeria de dar su testimonio por videoconferencia desde la sala contigua. Valeria, ¿puedes contarle al tribunal lo que ocurrió? Preguntó Carla con voz suave. Valeria estaba sentada frente a la cámara, con un osito de peluche en la mano. Su voz temblaba. El profesor Eduardo venía a mi casa a enseñarme, pero siempre me tocaba. Me tocaba los hombros, los brazos. ¿Te decía algo? Decía que no le dijera a nadie, que nadie me iba a creer, que si contaba algo, él iba a desaparecer, pero que a papá lo iban a arrestar. ¿Te amenazaba? Valeria asintió. Decía que si me portaba bien, nadie saldría herido. Yo tenía miedo. Carla se volvió hacia el juez. No tenemos nada más que agregar. Pedimos al tribunal considerar el abuso emocional, el uso indebido de su posición como maestro, y el daño cometido contra una menor de edad. El abogado Torres se levantó, dispuesto a interrogar, pero el juez lo interrumpió, la menor es una víctima. Esta es una audiencia preliminar. No se permite el contrainterrogatorio directo por parte de la defensa. La audiencia terminó cerca de las 4 de la tarde. Alejandro salió de la sala agotado. Valeria corrió a abrazarlo. Papá, lo logré. Hablé. Alejandro la abrazó con fuerza. Fuiste muy valiente, mi amor. Marta se acercó y puso una mano sobre el hombro de Alejandro. Los dos fueron muy fuertes. Y, creo que la sentencia llegará. Una semana después, Alejandro recibió una segunda citación.
El juicio oficial se celebraría en 20 días. Al mismo tiempo, el video del juicio empezó a circular en redes sociales, acompañado de mensajes en defensa de Valeria. Un diario local publicó un artículo titulado, "Maestro reconocido acusado de abusar de alumna, evidencia en video es clara". Alejandro recibió cientos de mensajes de apoyo, incluso de padres que alguna vez contrataron a Eduardo como tutor para sus hijos. Una madre llamada Carmen escribió, "Mi hijo se ponía nervioso cada vez que estudiaba con Eduardo, pero nunca supe por qué. Ahora lo entiendo, gracias por alzar la voz". Alejandro envió esa información a Carla. Ella respondió, "Muy bien. Testigos potenciales. Me pondré en contacto". Aún así, Valeria vivía con miedo. Salía poco de casa, y siempre preguntaba, "Papá, ¿él va a volver?". Alejandro siempre respondía, "No, no dejaré que se acerque a ti". Pero por dentro, cuando estaba solo, Alejandro seguía sumido en la angustia. La rabia no se había ido. Aunque Eduardo había sido desenmascarado, aunque la opinión pública estaba del lado de Valeria, sentía que no era suficiente. No alcanzaba para borrar el daño que su hija había sufrido. Una noche, Pablo llamó. "Escuché que el tribunal permitirá agregar cargos si aparecen más víctimas, ¿es cierto?". "Sí, Carla dice que están evaluando los casos de los padres que se han comunicado recientemente. Ojalá pague el doble por lo que hizo". "Eso espero", respondió Alejandro, mirando a Valeria dormir en su habitación. La niña estaba hecha un ovillo abrazando su osito de peluche. Su rostro se veía un poco más tranquilo, pero aún no completamente en paz. Alejandro cerró los ojos y juró en silencio, "No voy a permitir que la justicia deje escapar ni un segundo. Iré hasta el final". Una mañana soleada, Alejandro recibió una llamada de la fiscal Carla Ruiz. Acababa de servirle leche a Valeria cuando sonó el teléfono. Valeria, sentada al lado con un sándwich en la mano, miró a su padre. "Señor Alejandro, tengo buenas noticias", dijo Carla con rapidez. Alejandro dejó de servir, el corazón le latía con fuerza. "¿Qué noticias?". "El tribunal ha revisado todas las pruebas, el testimonio de Valeria y los nuevos testigos. El próximo juicio será el último. Y la fiscalía pedirá la pena máxima posible, 18 años de prisión". Alejandro apretó el teléfono. "Gracias. Muchas gracias. Aún no ha terminado, pero este es el paso final. Vamos a proteger a Valeria hasta el final". Después de la llamada, Alejandro regresó a la mesa. Valeria lo miró. "Papá, ¿qué pasó?". Alejandro sonrió, por primera vez en mucho tiempo. "Estamos por ganar, mi amor". 3 días después, en el tribunal de la ciudad, comenzó la audiencia a puertas cerradas con un número limitado de asistentes. Alejandro estaba sentado en primera fila, junto a Pablo y Luis. Valeria testificó desde una sala separada, conectada por video como en la vez anterior. Carla se puso de pie, con voz firme. "Honorable tribunal, el acusado Eduardo Ramírez abusó de su posición como maestro para acercarse y dañar psicológicamente a una estudiante de 12 años. Reiteradamente buscó el contacto, la amenazó y manipuló su mente. Con evidencia en video, grabaciones y testimonios múltiples, solicitamos la pena más severa bajo el artículo 183 del Código Penal". El abogado Torres respondió con debilidad: "Mi cliente no tiene antecedentes. Todos los contactos carecen de coerción explícita". Alejandro sonrió con desprecio. "¿Sin coerción?". La amenazaba cada vez que lloraba. El juez miró a Eduardo. "¿El acusado desea decir algo antes de que el tribunal delibere?". Eduardo se levantó. "Yo, solo quería ayudar a mis estudiantes. No intenté hacer nada malo. Si algo que hice fue mal interpretado por Valeria, pido disculpas". Pablo murmuró entre dientes: "Maldito". Carla no lo dejó seguir fingiendo. "Y estas son las grabaciones en las que el acusado le dice a la estudiante: si cuentas, nadie te va a creer. Este es nuestro secreto. Tu papá irá a la cárcel si no te portas bien". ¿Eso le parece una enseñanza? Eduardo bajó la cabeza.
Carla concluyó, el acusado es un manipulador, no un maestro. Es una amenaza, es un peligro. El juez golpeó el mazo. El tribunal tomará un receso de 1 hora antes de dictar sentencia. Alejandro salió al pasillo, con el corazón agitado. Valeria estaba en la sala contigua, acompañada por Marta. Carla se acercó a Alejandro. Usted lo hizo muy bien. No, la valiente fue Valeria. Ella lo soportó todo. Ella es la razón por la que hacemos este trabajo, dijo Carla con una sonrisa. 1 hora después, el juez volvió a su asiento. El tribunal ha revisado todas las pruebas, testimonios, testigos y evaluaciones psicológicas. El acusado Eduardo Ramírez es condenado a 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. El aire se congeló por un segundo. Alejandro se puso de pie. Valeria, desde la otra sala, rompió en llanto. Marta la abrazó. El abogado Torres miró a Eduardo, cuyo rostro estaba pálido como una sábana. El juez continuó. Además, el acusado tiene prohibido el contacto con cualquier menor de edad tras cumplir su condena, y deberá indemnizar a la víctima por daños emocionales. Alejandro miró a Luis, luego a Pablo. Los tres se tomaron de las manos con fuerza. Pablo sonrió con lágrimas en los ojos. Por fin, el abogado Torres no dijo nada. Eduardo fue esposado en el acto, con la cabeza agachada. Valeria salió de la otra sala y al ver la escena, se quedó quieta por un momento. Luego corrió y abrazó con fuerza a Alejandro. Papá, él ya no podrá hacerle daño a nadie más. ¿Verdad? Nunca más, dijo Alejandro con firmeza. Ya no podrá lastimar a nadie. 1 semana después, en el consultorio de la doctora Rosa, Valeria estaba leyendo un libro infantil. Alejandro esperaba en el pasillo. Rosa salió tras la sesión con una sonrisa. Valeria está mejorando mucho. Aún necesita tiempo, pero hoy fue la primera vez que se rió de verdad durante toda la sesión. Alejandro suspiró aliviado. Gracias, doctora. Gracias por todo. Rosa asintió. La fuerte es ella. Y usted la ayudó a conservar esa fuerza. Valeria salió corriendo, con un dibujo en la mano. Papá, mira lo que dibujé, dijo, mostrando una colorida ilustración de 2 personas tomadas de la mano en un parque. Alejandro la miró conmovido. Es precioso. Se parece mucho a nosotros. Valeria sonrió. Mañana vamos al parque, ¿sí? Hace mucho que no vamos. Mañana mismo, te lo prometo. A la mañana siguiente, Alejandro y Valeria caminaron tomados de la mano por el parque central. Las hojas caían suavemente, el cielo estaba despejado. Valeria saltaba feliz, sin soltar la mano de su padre. Papá, quiero helado. Yo también, rió Alejandro. Compraron 2 helados de vainilla. Mientras comía, Valeria dijo, ¿sabes, papá? Antes pensaba que nunca volvería a reír. Alejandro se detuvo, con la mirada un poco triste. Pero ahora sé que, no todo siempre es malo. Si alguien te ama de verdad, todo puede estar bien. Alejandro la abrazó con fuerza. Ya no tienes que preocuparte más. Siempre estaré aquí. Valeria sonrió, luego miró al cielo. Mamá también nos está mirando, ¿verdad? Alejandro alzó la vista. La luz del sol pasaba entre las hojas. Sí, tu mamá siempre nos está cuidando. Valeria asintió. Entonces vamos a vivir muy felices, para que mamá esté tranquila. Esa noche, Alejandro encendió su laptop. En la pantalla aparecían cientos de comentarios en la nota sobre el juicio. Espero que Valeria se recupere. Realmente admiro a este padre. Eduardo merecía esto desde hace tiempo. Un mensaje de Carmen apareció. Si yo hubiera tenido el valor que usted tuvo, quizá habría protegido a mi hija a tiempo. Gracias. Alejandro respondió. Todos tenemos una segunda oportunidad. Tómela. Por su hija. Cerca de la medianoche, Valeria entró a la habitación de Alejandro. Papá, no puedo dormir. ¿Tuviste una pesadilla otra vez? No, solo quiero acostarme contigo un rato. Alejandro levantó la cobija, haciendo espacio. Ven aquí.
Como cuando eras chiquita. Valeria se recostó, apoyando la cabeza en el pecho de su padre. ¿Sabes, papá? A pesar de todo, me siento afortunada, porque te tengo a ti. Alejandro le acarició suavemente la espalda. Y yo te tengo a ti. En la habitación silenciosa, solo se escuchaban sus respiraciones y el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana. Por primera vez en muchos meses, Alejandro se durmió en paz. Un mes después del cierre del juicio, el ambiente en la casa de Alejandro y Valeria había cambiado. Las mañanas pesadas que los habían acompañado durante tanto tiempo empezaron a ser reemplazadas por risas suaves, charlas animadas y momentos de verdadera tranquilidad. Ese sábado, Alejandro estaba arreglando unas flores en un pequeño florero sobre la mesa del comedor cuando Valeria bajó corriendo las escaleras, con el cabello recogido en una cola alta y una camiseta blanca con un gato estampado. «Papá, lo logré», gritó emocionada, mostrando un papel con un sello rojo. Alejandro se apresuró. «¿Qué es esto?» «La carta de aceptación para volver a clases. La escuela me acaba de confirmar. Empiezo en el nuevo colegio la próxima semana». Alejandro abrió los ojos, sorprendido. «¿En serio? ¿Ya estás lista?» Valeria asintió con seriedad. «Hablé con la doctora Rosa. Me preguntó si quería volver a estudiar. Le dije que sí». Alejandro la abrazó fuerte. «Estoy tan orgulloso de ti». «Muy bien hecho». Valeria sonrió, aunque sus ojos mostraban una leve preocupación. «Todavía me da un poco de miedo». «Lo entiendo, pero no vas a ir sola. Yo te llevaré hasta la puerta. Todos los días». «Entonces me siento tranquila», susurró ella. Esa tarde, Alejandro y Valeria salieron a comprar útiles escolares. En una pequeña librería del barrio, Valeria eligió bolígrafos, cuadernos y etiquetas. Una niña de cabello rizado que estaba al lado le preguntó, «¿En qué grado vas?» Valeria se mostró un poco nerviosa. «Voy a empezar quinto». «Oh, igual que yo. Me llamo Camila. ¿Cómo te llamas tú?» «Valeria». Camila sonrió. «¿Vas a la escuela Santa Clara?» Valeria miró a Alejandro. Él asintió con una sonrisa de aliento. «No, voy a ir a la escuela San Mateo. Esa queda cerca de mi casa. Tal vez estemos en la misma clase», dijo Camila entusiasmada. Valeria asintió con una voz suave. «Ojalá». Después de despedirse de Camila, Valeria se sentó en la parte trasera del auto de Alejandro, abrazando su mochila. «Papá, hoy me sentí muy feliz». ¿Por tener una nueva amiga? Sí, hacía mucho que no me sentía como una niña normal. Alejandro apretó suavemente el volante. «Tú siempre has sido una niña normal, Valeria. Solo pasaste por una tormenta muy fuerte. Y ahora quiero vivir como si todo fuera sol», dijo la niña en voz baja. El primer día en la nueva escuela, Alejandro llevó a Valeria hasta la puerta, tal como había prometido. Frente a la entrada, Camila la esperaba, agitando la mano. «Valeria, ven aquí». Valeria miró a Alejandro. «Papá, ya puedo ir sola». «¿Estás segura?» «Sí, quédate aquí, yo voy con mi amiga». La niña se fue, saludando con la mano. Alejandro la miró alejarse. Solo cuando Valeria cruzó el portón de la escuela, soltó un suspiro. Luis se acercó desde atrás. «Me enteré de que volvió a estudiar. ¿Cómo va todo?» Alejandro asintió, nervioso, pero tranquilo. Luis le dio una palmada en el hombro. «Es una niña fuerte, como su madre». Alejandro sonrió. «Sí, Teresa debe estar orgullosa». Luis dudó un momento. «También tengo noticias. La policía descubrió que otro padre denunció a Eduardo en otro lugar. Podría enfrentar un nuevo juicio». Alejandro frunció el ceño. «¿Eso significa que lo hizo con más niños?» «Parece que sí. Esa madre me escribió después de leer el artículo. Dijo que su hija fue amenazada por él. Se quedaron calladas por miedo. Pero gracias al caso de Valeria, ahora se atrevieron a hablar». Alejandro apretó el puño. «Entonces hay que llegar al fondo del asunto». Luis asintió. «Pero por ahora, dejemos que Valeria viva en paz». Esa tarde, Valeria regresó a casa con una sonrisa en el rostro.
Papá, Camila se sienta a mi lado, y la maestra es súper linda. ¿De verdad? Sí, se llama Clara, nos contó cuentos y después hicimos juegos. Fue muy divertido. Alejandro abrazó a su hija. Estoy tan feliz. ¿Lo sabías? Yo también, aunque, al principio seguía nerviosa. Pero después recordé lo que me dijiste. Hoy es hoy, no es ayer. Alejandro rió, acariciándole la cabeza. ¡Qué buena memoria tienes! Esa noche, Alejandro recibió una llamada de la doctora Rosa. Solo quería avisarle rápidamente. Valeria está progresando muy bien. Estoy considerando reducir la frecuencia de las terapias a una vez cada 2 semanas. Alejandro exhaló con alivio. ¿De verdad? No pensé que fuera tan pronto. La niña tiene una fuerza interior enorme. Y sobre todo, tiene a su padre siempre a su lado. Alejandro miró hacia la habitación de Valeria, ella estaba decorando su cuaderno con pegatinas, tarareando una canción. Gracias, doctora Rosa. No tiene que agradecer. Esta es la victoria de Valeria y también la suya. 3 meses después, una mañana, Alejandro y Valeria estaban sentados juntos en su parque habitual. En las manos de Alejandro había un archivo de su nuevo trabajo, había sido invitado a ser el encargado del transporte escolar en la escuela San Mateo. ¿Vas a trabajar en mi escuela? Preguntó Valeria, sorprendida. Pero no como maestro, solo me encargaré de los vehículos. Me encanta, así te puedo contar todo al instante. Alejandro sonrió, y siempre estaré cerca de ti. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Papá, tengo un nuevo sueño. ¿Cuál es? Quiero ser narradora de cuentos. Escribir libros para niños. ¿De verdad? ¿Desde cuándo piensas en eso? Desde que le conté historias a la señorita Marta. Me dijo que cuento bonito, con imágenes. Y pensé que, si alguien como yo tuvo miedo, podría leer mis libros y sentirse mejor. Alejandro no dijo nada, solo abrazó con fuerza a su hija. Yo seré el primer lector de todo lo que escribas. Una semana más tarde, en la biblioteca de la escuela San Mateo, Valeria se encontraba frente a un grupo de niños más pequeños, sosteniendo un cuaderno azul entre sus manos. Hola, me llamo Valeria. Hoy quiero contarles una historia titulada La armadura invisible. Habla de una niña que le tenía miedo a todo, hasta que un día descubrió que era mucho más valiente de lo que imaginaba. Los pequeños la escuchaban con atención, mientras la maestra Clara, desde el fondo del salón, la miraba con una sonrisa llena de orgullo. Al terminar el cuento, Alejandro llegó para recogerla. Valeria salió corriendo con una expresión radiante en el rostro. Papá, les encantó. Uno hasta me preguntó si ya escribí la segunda parte. Alejandro le sostuvo la puerta del auto abierta. Sabía que lo lograrías, le dijo con ternura. Valeria se acomodó en el asiento y se colocó el cinturón de seguridad. Papá, hoy el día está precioso. Mientras salían del estacionamiento, Alejandro le respondió. Sí, pero lo más precioso de todo es tu sonrisa. Valeria giró un poco la cabeza y lo miró con dulzura. Papá, tengo la sensación de que, todo está empezando de nuevo. Y estoy seguro de que esta vez, vas a llegar más lejos que nunca. La historia de Alejandro y Valeria nos recuerda que el amor, la constancia y el coraje pueden vencer hasta las sombras más profundas. Ser padre o madre no es solo cuidar con los brazos, sino también con sabiduría, esperanza y paciencia. La justicia puede tardar, pero cuando se persiste, siempre llega. Lo esencial es esto: cada niño merece ser escuchado, creído y crecer en un lugar seguro. Nadie tiene derecho a arrebatarle su infancia. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.